¿Qué tal? De verdad que yo los saludo cordialmente y sonriente y demás, pero después de haber visto lo que me tocó, no sé quién me castigó, pero alguien me venido aquello del castigo de observar, y por eso parte del titular, no por lo de mío, sino la gente que fue a apoyar ahí en Colonia su Inglaterra y la gente que siguió el partido en el mundo y partiendo de los países europeos. Un contraste con la felicidad eslovena porque trabajó el 0-0 o trabajó el empate, Sí. alguna iniciativa en el primer tiempo, pero muy corta en duración y en concepción de jugadas ofensivas, pero luego Inglaterra con un dominio que llegó hasta un 73-27 en posición de balón inútil, y del otro lado pues lo de Dinamarca y Serbia para quedar Dinamarca tercero. Y según acabo de whatsappear con Tomás Olimelli de Italia, que está sacando pecho porque Austria ganó el grupo, y él nos mencionó, te recordás, Sí. antes de irse, que se le pusiera atención al equipo austriaco que ganó su grupo, y eso ya es verdaderamente significativo, porque ¿quiénes estaban ahí? Francia y Países Y Bajos. Países Bajos. Entonces eso es de verdad elogiable, y le comienza a dar razón a Tomás, pero Tomás apunta otro dato, que prácticamente esos 2-0 él los ve como ponerse tácitamente de acuerdo para dejar afuera a Croacia. Entonces, ahí está el caso de los croatas, que para mí estaban liquidados, porque eso de solo conseguir 2 puntos era algo macabro para el último tercer lugar, el penúltimo Sí. subcampeón del mundo, etcétera. Bueno, así que el titular dice Inglaterra y Francia, porque Francia, con todo y que hoy ya jugó Donatello, en este caso Kylian Mbappé con su mascarilla a la medida, etcétera, pero el fútbol de Francia, empezando por Dembélé, de lo que alcancé a ver del juego, unas fallas tremendas, y prácticamente ante su rival tuvo que venir de atrás para igualar. Sí. Bueno, una cosa tremenda para dos candidatos por plantel, pero tanto el equipo de Didier Deschamps como el de Gareth Southgate hasta el momento están de verdad muy por debajo de previsiones. Yo diría que los dos pueden resurgir porque plantel tiene, Sí. pero con los dos se coincide la prensa europea en decir que su sistema ahoga a sus jugadores. Me refiero a que muy esquematizados, etcétera, y jugadores talentosos en ambos equipos tienen poca libertad para soltarse. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Son sorpresas negativas, le diría yo, lo que está causando tanto Inglaterra como Francia, porque en el papel y antes de que arrancara la competición eran dos de las selecciones favoritas. Inglaterra, no se les olvide que es el último finalista de la Eurocopa, si bien es cierto, la perdió frente a la formación de Italia, pero llegó a una final, ¿verdad? Y eso es importante, dejó una muy buena imagen a nivel futbolístico en esa ocasión, demostrando capacidad de ser una selección aguerrida, con cuota de gol. Fue incluso una final bastante cerrada. Entonces, en todo sentido, uno pensaba más de la formación de Inglaterra y la ponía como una de las favoritas. Un caso muy distinto, por ejemplo, a una formación de Alemania que ha venido haciendo o venía de hacer muy malos resultados tanto en el Mundial como en la última edición de la Euro, que pues uno podía apostar a que a lo mejor podía continuar, digamos, ese nivel negativo. Y está dando una sorpresa porque ha ganado 2 enfrentamientos y empatado uno. Fue en los últimos 3 resultados que ha obtenido en esta Euro. De alguna manera, Gustavo, lo de Francia, yo no sé, creo que también puede estar de que lidiar con los egos de tantas figuras puede ser complicado, porque al principio era más sencillo. ¿Quién conocía a Mbappé? Pues no muchos. Cuando se recuerda, él se coronó incluso campeón del mundo en Rusia, pues era mucho más joven de lo que es ahora, ¿verdad? Y obviamente pesaba muchísimo menos su nombre de lo que ahora pesa, porque obviamente al ser campeón del mundo con Francia y ahora actual figura del Real Madrid, eso tiene una presión sobre sus hombros mucho más fuerte, le diría yo, de lo que mostró en aquel entonces. Y a eso sumarle de que hay jugadores que ya han ido agarrando mayor roce, mayor experiencia, como por ejemplo Antoine Griezmann, que no es un niño, sino que ya se ha posicionado. Le diría yo lo de Ousmane Dembélé, que también es otra figura importante en esta selección francesa, o lo de Giroud.
ponerse de acuerdo es complicado en algún momento. Todos quieren figurar, todos quieren ser protagonistas, todos quieren ser la figura de Francia y eso no se puede. Entonces creo que en algún momento puede pasarle factura, no se vio bien, tampoco hay que descartarlo, no hay que decir que porque no se vio bien no pueda dar la sorpresa de llegar a la final, porque no, esto está comenzando de alguna manera, o sea, para mí la fase de grupos sí marca un precedente de alguna manera de poder sacar un parámetro de cómo están las elecciones, pero en un solo partido, a partir de octavos, cualquier cosa puede pasar, incluso se puede ir creciendo, porque si usted vence al rival, digamos, al primero que tiene en octavos, y lo vence de una manera apretada por penales y demás, eso puede ser un factor determinante para que usted psicológicamente pueda ir creciendo, porque se la termina de creer, porque, por ejemplo, que nos tocara una selección muy complicada, en donde prácticamente podría pensar uno que está eliminado o que va a estar muy difícil poder avanzar, y lo logran a nivel psicológico, el irse quitando esas presiones les ayuda muchísimo. Entonces, sí, son dos decepciones de momento, pero ojo, ya en la siguiente instancia puede ser cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, España lo hizo muy bien en esta fase de grupos y parte como una de las favoritas, ¿verdad? Pero tiene que responder en los momentos claves, en los momentos importantes que serán a partir de octavos. Bueno, ya que menciona eso, José Pablo, hay dos llaves nada más armadas antes de que los grupos E y F terminen y con ellos se armen todas las con los terceros, etc. Una llave ya se hizo antes, el Suiza-Italia. Correcto. Y hoy se armó la de Alemania-Eslovenia. Alemania-Eslovenia. Pero en el lado izquierdo de las llaves iría el que gane entre España y el que le toque rival, iría contra el que gane de Alemania-Eslovenia. Tremendo. Y la otra llave abajo del cuadro sería Francia. Y su rival, el que gane eso, iría contra Portugal o el rival. Entonces, imagínense, cuartos de final podría estar España, podría estar Alemania, y del otro lado podría estar Francia y Portugal, y quedarse dos candidatos en el camino desde su cruce directo. Así que por ese lado hay cosas que se vienen ya desde ese lado del cuadro, mientras que Inglaterra fue a parar al otro, donde están italianos y suizos, etcétera, hasta el momento. ¿Qué te parece? No, totalmente. Es que hay que puntualizar que la Euro es como que fuera una Copa del Mundo, pero en pequeña, ¿verdad? Con selecciones mucho más selectas y de muy buen nivel, casi todas. O sea, usted observa a Austria. ¿Quién hubiera pensado que Austria iba a poder estar peleando o jugando de esta manera ante Países Bajos, ante la formación de Francia? Cualquiera hubiera pensado, es la cenicienta del grupo, pero no. Ahí está, que está demostrando capacidad, cosa que en un mundial muchas veces no pasa, ¿verdad? Porque yo le pregunto, ¿qué fue a hacer Qatar o qué fue a hacer Sudáfrica, la Copa del Mundo? Pues poco o nada, le diría yo. O incluso la misma selección de Panamá, que el gran logro o el gran mérito en el único mundial que han ido ha sido haber conseguido un gol, ¿verdad? En todo el mundial. Entonces, ahí observa selecciones de un nivel muy bajo. Aquí se observan enfrentamientos muy parejos, no todos, pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, el Italia-Croacia ayer fue cardíaco. El desenlace, le diría yo, como Italia lo termina empatando, la cara de frustración y decepción por parte de los croatas de saber que la tuvieron y la dejaron ir. Entonces, a partir de octavos y para cuartos de octavos, esas llaves potenciales de poderse enfrentar a España o Alemania, y por el otro lado Francia y Portugal, yo le digo, es casi finales adelantadas a como estamos acostumbrados, y es el fútbol que nos gusta, ¿verdad? El poder tener fútbol de muy buen nivel, y obviamente para poder ser campeón a nivel europeo hay que mostrar capacidad, y yo creo que cualquiera de estas selecciones tendría la capacidad de poder salir adelante ante estos adversarios. Pues ahí está, ahí se las dejamos, como diría Rubén Amorín, que paz descanse, y se las dejamos picando con ese adelanto. Hasta mañana.